Hay pilotos que llegan al mundo del motociclismo como una tormenta, que desde el primer día hacen que todos se giren, que generan expectativa, ruido, debate. Y luego hay pilotos como Alex Márquez, que llegan despacio, que trabajan en silencio, que acumulan cada experiencia como si fuera una pieza de un rompecabezas que solo ellos pueden ver completo. Y entonces, cuando el resto del paddock ya cree que los ha catalogado, que ya los tiene bien ubicados en el orden jerárquico del deporte, aparecen en la cima con una autoridad que deja a todos sin palabras. Esta es la historia de un piloto que no convenció en el primer golpe de vista, sino que fue construyendo su argumento vuelta a vuelta, temporada a temporada, hasta que ya no había manera de ignorarlo. Una historia que empezó en Cervera, que sobrevivió a la comparación, que resistió los años más duros del deporte, y que en 2025 culminó con uno de los desempeños más completos que se recuerdan en el paddock de MotoGP. Cervera es una ciudad pequeña, tranquila, encaramada en el interior de Cataluña, donde el ritmo de vida tiene poco que ver con el estruendo de los circuitos internacionales. Pero en esa ciudad, el 23 de abril de 1996, nació Alex Márquez Alentá en el seno de una familia donde las motos no eran un lujo ni una afición pasajera, sino una forma de entender el mundo. Su padre, Julián Márquez, no era un hombre de grandes recursos económicos, pero sí de una dedicación poco común. Convirtió el garaje familiar en algo que iba mucho más allá de un taller. Era un aula, un laboratorio, un espacio donde sus hijos no solo aprendían a montar en moto, sino a entender cada detalle de su funcionamiento. Las conversaciones en esa casa no giraban simplemente en torno a resultados, giraban en torno al proceso, a la comprensión, al porqué de cada decisión en pista. En ese entorno crecieron dos hijos con temperamentos completamente distintos. Marc, el mayor, era instinto puro. Era velocidad, ataque, espectáculo, un talento que desbordaba los límites de lo comprensible desde edades muy tempranas. Y Alex, el pequeño, era otra cosa, no era menos, era diferente. Donde Marc actuaba, Alex observaba. Donde Marc atacaba, Alex calculaba. Y esa diferencia, que durante años fue leída como inferioridad, terminaría siendo precisamente lo que lo convertiría en un campeón completo y maduro, capaz de sostenerse en lo más alto cuando otros se quebraban bajo la presión. Desde muy pequeño, Alex Márquez desarrolló una relación con el motociclismo que tenía poco de instintiva y mucho de intelectual. Mientras la mayoría de los niños que se suben a una moto simplemente quieren ir más rápido, sentir la adrenalina, competir con el de al lado, él pasaba horas fijándose en cosas que los demás ni siquiera percibían. Observaba cómo reaccionaba la suspensión en cada tipo de asfalto, cómo cambiaba el comportamiento de la rueda delantera según la temperatura ambiente, cómo la posición del cuerpo a la entrada de una curva podía sumar o restar décimas de segundo sin que nadie lo notara a simple vista. Su padre lo entrenaba con una metodología peculiar. No le pedía que ganara, le pedía que entendiera. Le mandaba repetir la misma curva una y otra vez, no hasta que la hiciera bien, sino hasta que pudiera explicar por qué la había hecho bien. Ese proceso mental, que a otros niños podría haberles parecido tedioso o incomprensible, a Alex le resultaba natural. Era su manera de procesar el mundo. En los circuitos pequeños, en las pistas de motocross donde daba sus primeros pasos, no destacaba por una velocidad brutal ni por una agresividad que intimidase a sus rivales. Pero mejoraba. Siempre mejoraba. Y ese crecimiento constante, aunque poco llamativo en el corto plazo, estaba construyendo una base técnica y mental que pocos pilotos de su generación podrían igualar cuando llegaran los momentos de verdad. Ser hermano de Marc Márquez en el mundo del motociclismo no es simplemente tener un apellido conocido. Es vivir bajo un microscopio permanente, con un estándar de comparación que ningún otro piloto en el planeta debería soportar. Desde que Alex empezó a competir en categorías formativas, la narrativa del paddock estaba ya escrita. Marc era el genio, el fenómeno, el que redefinía lo posible. Y Alex era el hermano, el otro. La pregunta que nunca se formulaba de manera explícita, pero que flotaba sobre cada resultado suyo, era siempre la misma. ¿Es tan bueno como su hermano? Y la respuesta implícita, injusta y prematura, siempre parecía ser que no. Esa presión es invisible para el espectador de fuera, pero devastadora para quien la vive desde dentro. Cada caída suya generaba un titular. Cada victoria suya era relativizada. Si ganaba, era porque tenía apoyo. Si perdía, era porque no tenía el talento de Marc. No había manera de salir bien. No había espacio para ser simplemente Alex Márquez, piloto, sin que el apellido redefiniera el contexto de todo lo que hacía. Y sin embargo, él aprendió a convivir con eso de una manera que muy pocos habrían podido gestionar. No lo ignoró, porque ignorar algo así es imposible. Lo usó, lo convirtió en combustible,
decidió que la única forma de liberarse de esa comparación era construir una trayectoria tan sólida, tan coherente y tan propia, que al final el mundo no tuviera más remedio que evaluarla en sus propios términos. En 2014, Alex Márquez tenía 18 años y estaba compitiendo en el Campeonato del Mundo de Moto 3, con un nivel de madurez que dejaba sin palabras a quienes lo observaban de cerca. No era el más explosivo en la clasificación, no era el que conseguía la vuelta rápida con más frecuencia, pero era el más completo cuando llegaba la hora de sumar puntos, de gestionar neumáticos, de leer una carrera y posicionarse exactamente donde debía estar. Aquella temporada fue una batalla permanente con rivales de altísimo nivel. Jack Miller era impulsivo y rapidísimo. Alex Rins era precisión quirúrgica. Y en medio de eso, Alex Márquez encontraba su lugar con una mezcla de inteligencia táctica y consistencia que resultaba casi irritante para sus competidores. Ganó en Cataluña, en Japón y en Malasia. Pero lo que decidió el campeonato no fueron esas victorias aisladas, sino la cantidad de veces que llegó al podio en circuitos que no eran los suyos, en condiciones que no le favorecían, en momentos donde la presión era máxima, y la mayoría habría cometido un error. La última carrera, en Valencia, fue un compendio de todo lo que lo hacía diferente. No atacó desde el inicio. No intentó imponer un ritmo que no podía mantener. Esperó, calculó, eligió el momento exacto y ejecutó. Cuando cruzó la línea de meta como campeón del mundo, la imagen junto a su hermano se convirtió en símbolo de algo histórico. Dos hermanos campeones del mundo en el mismo deporte. Pero para Alex, ese título no era una llegada, era una partida. El salto a Moto 2 en 2015 fue uno de los ejercicios más brutales de humildad que puede vivir un piloto de motociclismo. Las máquinas eran completamente distintas a todo lo que conocía, más pesadas, más físicas, con una demanda aeróbica y técnica radicalmente diferente. La curva de aprendizaje no fue suave. Fue un precipicio. Los resultados en 2015 fueron irregulares. Los de 2016 tampoco mejoraron de manera significativa. Las caídas se acumularon, los podios escasearon. Desde el exterior, la conclusión parecía obvia. Alex Márquez había llegado a su techo en Moto 3 y no iba a poder replicar ese nivel en una categoría superior. Esa lectura era comprensible, pero era errónea. Porque lo que estaba ocurriendo en realidad era algo mucho más complejo y valioso que una simple crisis de resultados. Alex estaba pasando por un proceso de reconstrucción total. Estaba aprendiendo a recalibrar sus sensaciones desde cero, a adaptar una forma de conducir que había desarrollado durante años a una moto que demandaba un lenguaje completamente distinto. Y lo más importante, lo estaba haciendo sin perder la cabeza, sin rendirse, sin abandonar el proceso que siempre había guiado su carrera. En esos años difíciles, muchos pilotos habrían buscado excusas, habrían exigido cambios de equipo o habrían cuestionado públicamente el proyecto. Él no. Siguió trabajando con la misma disciplina de siempre, confiando en que la comprensión terminaría llegando, que el proceso no mentía. El 11 de junio de 2017, en el Circuit de Cataluña, delante de su público, en el circuito que conocía desde niño, Alex Márquez ganó su primera carrera en el Campeonato del Mundo de Moto 2. Esa victoria fue mucho más que un resultado. Fue la prueba de que su método funcionaba. Fue la demostración de que los 2 años de sufrimiento no habían sido una regresión, sino una inversión. Habría sido fácil interpretarlos como un fracaso. Él los vivió como una formación. Y ese día en Montmeló lo corroboró con una actuación impecable. Una de esas carreras en las que todo encaja, en las que la confianza y la técnica convergen en el momento exacto. A partir de ese instante, algo cambió en su manera de competir. No en el método, que siguió siendo el mismo, sino en la certeza. Ya no era solo un piloto que creía en su proceso. Era un piloto que lo había visto funcionar en las condiciones más adversas, que lo había visto sobrevivir a 2 temporadas de dudas, y que ahora sabía, con una convicción que ningún resultado externo podía alterar, que estaba en el camino correcto. La temporada 2019 fue la cristalización de todo lo que Alex Márquez había construido durante años. No fue el año en que dio el gran salto cualitativo, porque ese salto ya lo había dado en Montmeló 2 años antes. Fue el año en que esa versión mejorada de sí mismo funcionó de manera perfectamente constante durante 9 meses. Ganó en circuitos rápidos y en circuitos técnicos, en condiciones secas y bajo presión de rivales que representaban lo mejor de la categoría. Pero lo que más impresionó a los ingenieros y directores de equipo que lo seguían de cerca no eran las victorias en sí, sino la manera en que llegaba a ellas. Su feedback técnico era extraordinariamente preciso. Podía describir el comportamiento de la moto en términos que sus ingenieros tardaban horas en verificar con los datos del telemetría. Podía identificar problemas en la configuración antes de que los instrumentos los detectaran,
Esa capacidad, que había empezado a desarrollarse en un garaje de Cervera cuando era niño, se había convertido en una herramienta profesional de primer nivel. Cuando se proclamó campeón del mundo de Moto2, el paddock no se sorprendió. Lo había visto venir. Lo que sí sorprendió fue la claridad con la que lo había ejecutado, la ausencia de errores en momentos clave, la sensación de que aquel piloto controlaba cada variable de su temporada con una precisión casi matemática. Llegar a MotoGP es el sueño de cualquier piloto de motociclismo. Pero llegar a MotoGP en el equipo Repsol Honda, compartiendo garaje con Marc Márquez, en uno de los proyectos con más presión mediática del deporte mundial, es algo de una dificultad que va mucho más allá de lo deportivo. Eso fue exactamente lo que vivió Alex en 2020. La RC223V de Honda era una moto extremadamente exigente, diseñada en gran medida alrededor del estilo de conducción de Marc, que demandaba una valentía y una brutalidad en el pilotaje que Alex no tenía en el mismo grado, ni necesitaba tenerla, porque su fortaleza siempre había sido otra. La adaptación fue complicada. Los primeros resultados fueron modestos. Y sin embargo, incluso en ese contexto adverso, aparecieron destellos que demostraban que estaba absorbiendo la categoría a su propio ritmo. En Le Mans, bajo la lluvia, consiguió su primer podio en MotoGP. En Aragón repitió el logro en seco, demostrando que no había sido una casualidad meteorológica. Esos dos resultados cambiaron la percepción de una parte del paddock, pero lo que vendría después volvería a ponerlo en un escenario de máxima dificultad. Los años 2021 y 2022 pusieron a prueba a Alex Márquez de una manera que muy pocos pilotos habrían sabido gestionar. Honda atravesó una de las crisis técnicas más profundas de su historia en MotoGP. La RC203V se volvió impredecible, difícil de gestionar, una moto que no generaba confianza ni a los ingenieros que la desarrollaban. En ese contexto, su llegada al equipo Gresini Racing, con una Ducati Desmosedici para 2023, fue un punto de inflexión que muchos no dimensionaron correctamente en el momento. Para Alex, no era simplemente un cambio de equipo o de moto, era la primera vez en su carrera en MotoGP que tenía una máquina que respondía a su estilo, que potenciaba sus fortalezas en lugar de exigirle que compensara sus debilidades con gestas heroicas. La diferencia fue inmediata y contundente. Volvió la confianza, volvieron los resultados, volvió ese control que siempre había sido su marca de identidad. Los ingenieros de Gresini quedaron impresionados desde los primeros tests. Su capacidad para leer la moto, para describir exactamente qué necesitaba y por qué, para proponer ajustes que luego se traducían directamente en mejoras de rendimiento, lo convirtió rápidamente no solo en un piloto sino en un activo técnico de primera magnitud dentro del proyecto. En 2024, esa evolución continuó. Cada carrera era un paso más hacia una versión de sí mismo que parecía no tener límite claro. Ya no había debilidades obvias, ya no había circuitos en los que se limitara a puntuar. Era una amenaza real en todos los escenarios. El Gran Premio de España de 2025, en el circuito de Jerez, fue una de esas carreras que el motociclismo recuerda durante décadas. No por el espectáculo en sí, sino por lo que representó en la trayectoria de un piloto. Las condiciones eran caóticas. El asfalto estaba húmedo en algunas zonas y seco en otras, lo que convertía cada decisión de estrategia en un juego de azar para la mayoría. Hubo caídas, cambios de liderato, pilotos tomando decisiones equivocadas bajo presión. Y en medio de todo ese caos, Alex Márquez fue la calma. No atacó en el primer momento en que pudo hacerlo. No reaccionó ante las provocaciones del ritmo de los demás. Esperó. Calculó. Dejó que la carrera se desarrollara hasta el punto en que su lectura de la situación le daba una ventaja clara. Y cuando ese momento llegó, a 5 vueltas del final, atacó con una precisión quirúrgica. Tomó el liderato y no lo soltó hasta la línea de meta. Esa victoria en Jerez no fue la más espectacular de su carrera. Fue la más reveladora. Fue la prueba de que había alcanzado un nivel de madurez competitiva que va mucho más allá del talento. Era un piloto que entendía cuándo, cómo y por qué atacar. Y eso, en MotoGP, es la diferencia entre ganar ocasionalmente y ser un factor constante en el campeonato. Al final de la temporada 2025, Alex Márquez se proclamó subcampeón del mundo de MotoGP. No fue un resultado robado, ni fruto de la suerte de un rival, ni de circunstancias externas que le favorecieron. Fue el reflejo exacto de 9 meses de consistencia absoluta, de una temporada en la que prácticamente no cometió errores en los momentos que importaban, de una gestión del campeonato que dejó a los analistas buscando adjetivos que estuvieran a la altura. Lo que hizo ese logro especialmente significativo no fue la posición en el clasificador.
fue lo que implicó sobre la trayectoria de un piloto que durante años fue catalogado como secundario, como el que acompañaba, como el que estaba ahí porque el apellido abría puertas. Ese subcampeonato fue la refutación definitiva y documentada de cada uno de esos prejuicios. Fue la demostración de que el camino largo, el que pasa por los años duros, por las categorías difíciles, por los equipos que no ganaban, por las motos que no respondían, puede desembocar en algo tan real y tan contundente como un segundo puesto en el campeonato del mundo más competitivo del motociclismo. Lo que define a Alex Márquez como figura del motociclismo moderno no es un número en un clasificador ni el recuento de sus victorias. Es la coherencia con la que ha construido cada etapa de su carrera, la manera en que ha convertido cada dificultad en información, cada derrota en aprendizaje, cada año de sufrimiento en una pieza del puzzle que eventualmente encajaría de manera perfecta. Su influencia en el paddock de MotoGP ha crecido de una manera que va más allá de los resultados. En un deporte donde la agresividad y el espectáculo suelen llevarse todos los titulares, su enfoque técnico y cerebral ha empezado a ser observado con admiración por pilotos más jóvenes que buscan un modelo diferente al del ataque permanente. Los ingenieros que han trabajado con él hablan de una capacidad de análisis que no tiene equivalente en el paddock actual. La precisión de su feedback, la velocidad con la que identifica problemas, la claridad con la que propone soluciones, lo convierten en un recurso invaluable para cualquier equipo que aspire a desarrollar una moto de manera efectiva. Alex Márquez no fue el más rápido en llegar. No fue el que más ruido hizo en los primeros años, pero fue el que mejor se preparó para quedarse. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando eres joven y el talento bruto lleva toda la gloria, termina siendo la más importante de todas cuando los años pasan. Y el deporte te exige algo más que velocidad. Te exige comprensión, resistencia y la capacidad de seguir evolucionando cuando todo parecería indicar que ya no hay más por aprender. Su historia no termina con un título. Termina, o mejor dicho continúa, con la certeza de que un piloto que entiende cada milímetro de lo que hace tiene un horizonte que los demás difícilmente pueden alcanzar.